Me han preguntado que cuál es mi valoración con respecto a los sistemas sociales, que a mi forma de ver las cosas, cuál sería el mejor. Y mi respuesta es sencillamente ninguno. Ningún sistema que esté regido por la política es, es científico. Yo quisiera traerles los siguientes ejemplos. Recuérdense que la Revolución Francesa del 1789 a 1799 terminó trágicamente con la muerte en la guillotina de Robespierre, uno de los líderes de esa revolución. La revolución de octubre de 1917 de Rusia también tuvo un desenlace fatal. La revolución de Mahatma Gandhi, también cuando esos patriotas tomaron el poder, se crearon procesos de corrupción mucho más grandes de cuando la propia India era colonia de los ingleses. Uh, la propia revolución de Nelson Mandela de Sudáfrica dejó un saldo de millones de personas con SIDA. Yo creo que era una de las situaciones más alarmantes a nivel mundial. Incluso un mercado ilegal de armas, de armamento, muy extenso. Y esas cosas muchas veces no se publican, pero esa es la realidad. Yo quisiera recordarles que muchos presidentes que tuvimos en la época de la República fueron generales mambises, fueron patriotas de la guerra de independencia y dieron la vida por, por, la, por la libertad del pueblo de Cuba. Y esas personas después se convirtieron en presidentes, en gobernantes retrógradas. Estamos en el caso de Tomás Estrada Palma, José Miguel Gómez, Menocal, Machado, Alberto Herrera Franchi. Todos ellos fueron generales de la guerra de independencia. Tuvimos también a Carlos Manuel de Céspedes, el hijo del padre de la patria, y ninguno de ellos pudo hacerse justicia a nivel de gobernante de la sociedad cubana. O sea, estuvimos 50 años, medio siglo también probando el pluripartidismo y no dio resultado. No es menos cierto que el monopartidismo, después de 50 años también, más de medio siglo, tampoco ha dado resultado. Esto con esto les quiero demostrar de que ningún proceso social regido por la política va a traerle beneficio a ningún tipo de sociedad. La Constitución de 40 estaba considerada como una de las constituciones más revolucionarias de aquella época y sin embargo ustedes vieron el desenlace que tuvo la sociedad cubana. Yo vuelvo e insisto en que tenemos que abogar por las leyes de la naturaleza, de la selección natural y la división social del trabajo. El ser humano es un ente de la naturaleza y cuando el ser humano se aparta de la naturaleza, la propia naturaleza termina humillándolo. Y en este caso tenemos el propio caso de China, que es una potencia mundial. Y China es monopartidista, sin embargo es una potencia mundial, pero es una potencia mundial y no ha logrado solucionar el problema de la vivienda, porque tenemos actualmente existen millones de chinos viviendo debajo de la tierra en cuevas subterráneas. En América Latina ha fracasado el pluripartidismo. Todos conocen los procesos sociales y económicos que sufren los pueblos de América Latina. Roma, una de las sociedades que creó la llamada democracia,
no ha podido eliminar la delincuencia organizada. Grecia fue el país que fundó y que vio nacer la democracia. Sin embargo, actualmente Grecia viven 3,4 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza. La violencia en Grecia también es, eh, es verdaderamente alarmante. O sea, que esas sociedades que crearon la llamada democracia no han demostrado en la práctica. Y cuando ustedes tienen una teoría que en la práctica no funciona, esa teoría es anticientífica. Entonces, no es porque se actúe por amor al mal, simple y llanamente porque todos estos procesos de pluripartidismo lo que hacen es evadir de pluripartidismo y monopartidismo. O sea, cuando la política se hace responsable de administrar una sociedad, esa sociedad se convierte en una sociedad realmente devastada y una sociedad que va a rumbo de fracaso. Actualmente en los propios Estados Unidos se ha vivido 10 años de recesión económica en estos propios momentos. Y quiero ponerle, no sé si le hablé ya del problema de la propia Revolución Francesa, cómo terminó Robespierre, y todas las revoluciones han terminado de forma realmente difícil y traumática. Les pongo el ejemplo de la visión social del trabajo y de la ley de la selección natural, cómo funciona en la naturaleza, en los propios animales, digamos en las colonias de hormigas, donde se han logrado las propias hormigas, los matemáticos han estudiado para crear las redes de carretera, cómo funcionan, cómo las propias hormigas, emanando las feromonas, logran establecer los caminos más óptimos para proveerse de alimentos. En, la, en, la, en los panales de abejas, como en las colmenas, como ellos construyen las celdas de esos propios panales de forma extraordinaria, considerando que es la forma más óptima de la capacidad de esos contenedores. Incluso ha sido de investigación de científicos y de los propios matemáticos cómo han logrado esas especies, los procesos de optimización de manera tan exacta para su propio bienestar. En las flores existe la llamada sucesión de Fibonacci, que si ustedes estudian cómo se comportan los pétalos de las flores, ustedes van a ver que va a tener una secuencia matemática donde cada número de pétalos está establecido por la suma de los otros dos anteriores. Tomen una flor y cuenten los pétalos y verán que tiene el primero en la forma que está configurada los pétalos, el segundo, cuando ustedes suman 1 más 2, el próximo tiene 3, suman 3 más 2 y el próximo será 5, un grupo de 5 pétalos. Cuando suman 5 más 3, el próximo grupo de pétalos, igual que en la piña, está conformada por 8, así sucesivamente 13, 21, 34 y sucesivamente hasta que se cumpla la sucesión de Fibonacci. Señores, aboguemos por una sociedad que esté regida y armonizada con las leyes de la naturaleza si queremos terminar con el sufrimiento que estamos padeciendo en estos momentos. Muchas gracias y hasta la próxima.